Como les decía, muy buenas noches. Hoy vamos a entrar con un tema nuevo. Esta es nuestra octava sesión virtual de apoyo, chicos. Y vamos a ver lo que son los logaritmos. Vamos a ver un poquito los conceptos, también algunos esquemas que son. También vamos a hacer una práctica con un par de logaritmos que traje para que veamos cómo van funcionando, cómo es la lógica que se usa en ellos. Pero logaritmos es un tema bastante sencillo, no trae muchas complicaciones. Aquí lo importante es que ustedes puedan ubicarse en qué línea van y dónde están. Una vez que ustedes logran ubicarse bien en qué parte del algoritmo están, qué hay que hacer, van a ver que resultan ser muy sencillos, no son nada del otro mundo. De hecho, este es uno de los temas más sencillos que trae este cuatri. Cuando hablamos de logaritmos, lo podemos definir como una serie de pasos para resolver una situación específica. Son finitos, o sea, tienen un principio y un final. Las instrucciones deben estar ordenadas. Eso quiere decir que una se ejecuta a través de la otra. Se enfoca en especificar los pasos a seguir. No se centra tanto en lo que el usuario hace, porque el usuario por general incluye datos, pero el algoritmo va guiando dónde y qué se hace con esos respectivos datos. Tenemos una etapa, un algoritmo se basa en etapas, una donde es de lectura, una donde se hacen cálculos o procedimientos y cuando se muestran resultados. Son las tres etapas. Obviamente esto va a depender del algoritmo que estemos trabajando. No todos los algoritmos son iguales, obviamente, pero todos tienen un mismo funcionamiento. Son muy mecánicos. Entonces, más que todo es ubicación, lectura, para poder hacer lo que queremos. Aquí lo vamos a ver desde una forma muy sencilla, muy simple. Ya en cursos que van a venir van a entrar en otras cosas como pseudocódigos y códigos, y van a ver ya un logaritmo ya en forma de sistema, en forma de escritura como tal en informática. Pero por ahora vamos a ver solamente las bases, ¿verdad? La forma que tiene y cómo se van trabajando. Como les decía, un logaritmo tiene dos formas de representarse. La primera, estamos hablando de un diagrama de flujos, que son como esquemas visuales. Exactamente es como ver un esquema, como lo que hacemos a veces en algún trabajo, simplemente que aquí van a venir formas diferentes, van a haber figuras dentro de otras dependiendo de lo que se esté trabajando. Yo estuve viendo un poco la tarea de ustedes y vi que lo que vienen es muy textual, entonces hay que seguir mucho texto, no mucho texto, pero sí con cuidado el texto. Entonces no hay tanto diagrama de flujo. Igual está el pseudocódigo, que es lo que les decía, que ya es un algoritmo de forma textual, y ya vamos a entrar a ver palabras y símbolos. Todo aquel primer tema que vimos al principio de la primera tutoría, cuando vimos los o, los y, conjunciones, disyunciones, y todas estas van a tener ya tal vez una aplicación mucho más visual para nosotros, porque hasta ahora lo veíamos tal vez únicamente como una tabla de verdad, de cuándo es verdadero y cuándo es falso. El pseudocódigo es el mismo principio. En principio, como les decía, es el mismo. Cuando tengo una i, tengo que cumplirse las dos. Cuando tengo una o, se cumple únicamente uno. Hay condicionales. Hay una serie de estructuras que nos van mostrando qué hacer y cómo hacerlo.
Entonces el algoritmo como tal se encarga de hacer todo el trabajo y el usuario únicamente se encarga de introducir la información que se necesita. Esto que está aquí, ese es un diagrama de flujo. Tal vez alguno ya llevó otra materia, tal vez lógica algorítmica, pero lógica para computación, ya haya visto un poco lo que son los diagramas de flujo. El diagrama de flujo exactamente es un esquema. Nos dice primer paso, segundo paso, tercer paso, y nos va dejando hasta llegar a una decisión o llegar hasta el fin. Si ustedes ven ese diagrama de flujo que ustedes tienen en pantalla, el inicio siempre de un algoritmo lo va a encontrar con la palabra inicio o con, a veces, no siempre ponen la palabra main para referirse al principal o la función principal, también lo pueden encontrar de esa forma. Aquí en este caso es el algoritmo sin que el diagrama de flujo obviamente no trae un dato específico, sino te indica dónde tienes que recibir, o el sistema debe de recibir un dato o muestra un dato en pantalla. Por eso dice después justamente debajo inicio llega, por favor ingrese el primer número. ¿Qué necesitas después? Ingresar el número. Por eso aquí tenemos como N1. Ya ingresaste el primer número. Vamos a, no sé, se ingresó un 2. Después dice, por favor, ingrese el número, un segundo número. N2 va a representar nuestra tercera variable, les pueden decir algunos, nuestro tercer número, nuestro segundo dato. Después de recibir bastantes nombres diferentes, porque estamos hablando de un segundo dato, de un segundo número en específico en este caso. Si ven, luego llegamos en este caso a una condicional, a una condición. Muy importante que tengan muy visto con qué símbolo se está trabajando cuando hay una condición. Y como tenemos aquí, tenemos un caso. En este específico nos dice que n sea mayor, n1 sea mayor o igual a n2. En este caso sería que si n1 en nuestro caso es 2 y n2 es 3, si 2 es mayor que 3. Si ven, en este caso no se nos cumple esa condición. De hecho, tenemos que n1 es menor que n2. Es cuando encontramos una situación así, posiblemente no entre. Si vemos aquí, es bastante estricta. Igual van a ver que si fuera sido menor, si hubiera sido n1 mayor, hubiera entrado a la condición, entonces entramos a hacer una resta. Y una vez hecha la resta, nos va a presentar el resultado de esa resta y llegamos al final. Voy a borrar los números un momento, mostrar solamente el n1. Vamos que fuera 4.
Entonces, en todo caso, nos fuera dicho que se nos hubiera cumplido esta condición y hubiéramos tenido que restar y seguir el flujo de tal. Hacemos una resta, nos quedaría 1 y llega al fin. Este es un esquema con un algoritmo simple. Ahora vamos a ver tal vez un algoritmo que sea un poquito más complejo, donde tengamos condicionales un poco ya compuestas, diferentes, como un si no, como una operación dentro, como una anidación. Esto es más que todo para que ustedes puedan observar y apreciar cómo se va haciendo o cómo se va leyendo un diagrama de flujo. Es importante también decirles, chicos, que aquí, bueno, en este caso dice específicamente números, pero no es válido únicamente con números. O sea, aquí bien podía haber pedido un primer apellido y aquí, vamos a ver si un primer apellido y aquí o un segundo apellido. Perdóname por la letra, pero o un segundo apellido. Simplemente que no se podía haber hecho esta comparación, sino digamos que tenía que trabajarlo de una forma diferente. Pero hay variedad, podemos trabajar con diferentes formas, con diferentes contenidos dentro de las variables y hacer comparaciones diferentes. Habría que desarrollar simplemente el algoritmo o el diagrama de flujo. A muchos no les gusta trabajar con diagramas de flujo, chicos, pero de hecho son muy importantes, te ayudan montones. Ya cuando tienes que ver un lenguaje de programación, el diagrama de flujo te ayuda montones a ubicarte y qué hacer. Entonces siempre tenganlo presente de que un diagrama de flujo es una herramienta buenísima para cualquier informático, sobre todo aquel que quiere dedicarse a la parte de programación. Esto de acá ya es un pseudocódigo, ya tiene una estructura diferente. Si ustedes ven, ya está más dado a un lenguaje de programación. Ya es algoritmo, ya estamos hablando de definir, de dar valores. Y de las acciones también. Esto que está arriba donde dice definir primer número, definir segundo número, definir resultado, es la parte donde en general se declaran variables. Sé que en el proyecto de ustedes hay una parte que dice definir número tal o definir tal elemento. Es exactamente esa parte, es darle un formato a esa variable. Real si es número real, o entero, y se va a dar con enteros, o dependiendo también puede tener un formato, en vez de numeral también puedes ponerle palabras, una letra. Entonces dependiendo mucho del uso que le vayamos a dar. Obviamente ya una vez hecho una variable de tipo real, de esa variable se va a usar únicamente o solamente va a emitir números reales. Entonces cuando lean los trabajos tengan cuidado a ver con qué tipo de formato, por así decirlo, le están dando el logaritmo o con qué tipo de número. Porque si le están hablando que el primer número que ustedes están pidiendo es un número entero, no va a admitir decimales, pero un real sí. Entonces todo eso tiene un peso a la hora de que vamos dándole una lectura al pseudocódigo.
cuando ya tenemos definidas los que son nuestras variables, viene la parte de inicializarla. Más que todo, ustedes en el proyecto, ustedes les va a tocar ingresar los datos. Hay otro tipo de variable también donde ya tienen un valor. Aquí ustedes pueden ver que dice primer número igual a 0, el segundo número igual a 0, resultado igual a 0. Aquí es porque ya se está trabajando a nivel de un pseudocódigo y siempre es bueno inicializarla, darles un valor inicial. Hay algunos que no le ponen 0 o no le ponen nada, pero lo ideal es trabajar eso. Esto más que todo les va a servir en cuatrimestres que había están por delante. Después empezamos la parte de lectura. Cuando ustedes les leen en sus tareas, digite un número, digite un valor, digite edad, digite horas. También estamos hablando de una fase de lectura donde se deben ingresar los elementos. Como les decía, si ustedes ingresan, si ustedes lo tienen definido como un número entero y tratan de meterlo como con un número decimal, no les va a funcionar. Pero sí tienen que tener, ¿verdad?, clara esa parte de con qué están trabajando. Algunos no solamente en algunos casos les va a pedir 2, 3 números o letras, o el nombre o el apellido, también es válido, como les decía. Luego esa parte viene la parte de cálculo. Ya cuando hemos ingresado los valores y debe de darse una acción o debe de comenzar a formularse una operación. Por lo general, si ustedes ven la parte que dice cálculo de resultado, ya comienza a funcionar. Aquí en este caso, sé que me estoy adelantando un poco, pero sí quiero que lo tengan bastante claro. Tenemos, si ustedes ven, una anidación, tenemos un mientras. Eso quiere decir que durante o mientras que el número 2, el segundo número, perdón, sea igual a 0, se va a estar ejecutando este comando. Entonces va a decir, entramos acá porque no le hemos puesto un valor, el valor está en 0 desde la inicialización. Entonces vamos, digite el segundo número y le pone leer segundo número. Entonces la persona digita 0, inmediatamente lo que va a hacer, va a entrar a este sí y dice, si el número 1 es igual a 0, entonces le dice escribir error, debe digitar un número diferente a 0, y se repite hasta que este número sea diferente a 0, 1, 2, 3, entonces continúa. ¿Por qué? Porque ustedes ven que llega a esta parte, le pone un número 1, vemos que le hubieran puesto el número 1, no va a entrar a esta parte porque para eso el número debe ser igual a 0. Entonces llega hasta aquí y continúa, porque para que este ciclo se siga dando, el número debe ser el segundo número igual a 0. Luego sí, sigue la siguiente parte, dice resultado, que igual lo habíamos inicializado ya acá con 0, va a ser igual a la división del primer número entre el segundo. Y eso se va a guardar, como les dije, en resultado. Luego sigue la siguiente parte, que es la parte de escritura, ya cuando muestra un resultado. Y ustedes ven que dice escribir respuesta, que esta respuesta es simplemente la indicación y esta es el valor de respuesta, el valor que hay de la edición del primer y el segundo número. Así es que se va leyendo un pseudocódigo. Si ven, es
como son palabras y no es únicamente símbolos, como el diagrama de flujo es un poquito más sencillo de analizarlo, pero llegan a tener los mismos efectos, los mismos resultados. Solamente es llevar ese orden de lectura. Entonces aquí, como les decía, hay que tener mucho cuidado en la secuencia de elementos que están sucediendo o cómo van sucediendo las acciones. Eso se los digo por lo siguiente: si ven aquí en esta parte, únicamente lo hace el algoritmo. Es una estructura propia del algoritmo que ya el programador pone. Pero esto, leer primer número, es un dato que debe de recibir el sistema de parte del usuario, de parte de ustedes. Es un dato que el sistema recibe. Si vemos el mientras es algo innato del algoritmo que va en una misma línea recta, cumpliéndose todo. Este segundo dice, entra, como les dije, al mientras, y este escribir es parte del algoritmo. Eso es lo que va a ir mostrando en pantalla. Y este segundo, leer, segundo número, es algo que nosotros introducimos. Esta parte de aquí yo se las comenté, y el escribir es algo que sale a pantalla, por eso se le llama escribir en pantalla. Y aquí en esta parte es hasta esta última que el sistema viene y nos muestra algo. Siempre tengan consciente y tengan mucho cuidado a ver dónde es que se escribe en pantalla o cuándo es que nosotros debemos de poner un número, una palabra o una acción para que el logaritmo se siga creando. En este caso, cuando se lo expliqué, lo que hizo esta flecha la primera vez que la trabajamos, cuando les expliqué que el segundo número era 0, llegó hasta este punto, que es hasta este punto de acá, donde evaluó esta condición. Entonces entró, escribió el error, llegó aquí y se regresó para que se volviera a cumplir hasta que se cumpliera ese segundo número mayor a 0, porque la condición dice que tiene que ser igual a 0, bueno, igual o menor. Y luego, cuando lo pusimos, el algoritmo siguió su rumbo. Esto se los digo porque es así que tienen que ir más o menos leyendo las instrucciones o los algoritmos que les ponen en el trabajo. De hecho, ahí se ven, tal vez lo pueden decir, no, se ve muy grande, se ve muy complejo, pero no. De hecho, son muy sencillos y muy simples. Ahí es tener el cuidado de leer y ver dónde o qué están leyendo. Entonces ahí pueden, como consejo, algo que hacía yo era que yo marcaba. Ya luego, cuando veamos un ejemplo, les voy a mostrar un poco cómo marcaba yo para no perderme. Pero si quieres explicarle esta parte bien, me dicen si han entendido bien o si han tenido hasta ahora alguna duda, algo que les haya quedado, que les haya costado un poco. Si necesitan que me regrese un poco más, no hay problema.
O no sé si Bueno, sí, dime, perdón. no, no. Bueno, mi pregunta sí era, bueno, conforme a la tarea, es que, no sé, pero veo como que viene muy diferente. Me imagino que usted hará bueno, digamos, ejemplos un poco más adelante para lograr entenderlo mejor. Sí, vamos a ver ahorita aquí se lo estoy explicando, está más ordenado como para que ustedes logren apreciar cómo se va haciendo el movimiento. Pero sí, vamos a ver un poco ya ejemplos más parecidos a los de la tarea. Eso Ok, no hay ningún gracias. problema. Igual las sesiones que van a venir, porque nos quedan un par de sesiones, vamos a practicarlo y a detallar todos esos temas que ustedes digan que ocupan refuerzo, no hay ningún problema. Ok, gracias, profesor. Con gusto. Lo que llegamos a esto, partes de un algoritmo. De hecho, el algoritmo es, como ustedes lo pudieron ver desde atrás, es sencillo. Un inicio, un cuerpo de instrucciones o de cosas por hacer y un fin. No hay no hay más partes. Sí, obviamente el cuerpo de instrucciones, dependiendo de lo que va a hacerse, va a ser más grande o va a ser más pequeño. Pero sigue siendo un solo elemento, el cuerpo de instrucción. Si lo vemos en el ejemplo que estaba atrás, en este mismo ejemplo, aquí inicio el algoritmo, todo esto fue el cuerpo, que incluye las definiciones, las operaciones, las lecturas, resultados, hasta llegar acá, el fin del algoritmo. Llegado al fin del algoritmo, perdón, del algoritmo, se acabó, no hay más. Pasa lo siguiente, a veces cuando trabajamos con un algoritmo o trabajamos con un logaritmo o trabajamos con alguna función, se nos escapan ciertos eventos. Lo más común que se dé a nivel de error es que nos brinquemos un paso. Eso tal vez sea lo que más da problemas por lo general. Y es que pasa lo siguiente, el algoritmo te va a ir dando, el algoritmo te va a ir dando paso por paso lo que tienes que hacer. No puede saltarse. Pasa lo siguiente, por lo general nosotros cuando vamos a hacer algo, hay cosas que le damos por obvias o por implícitas. Cuando trabajamos con ese tipo de cosas no hay un evento implícito o un evento que se sobreentienda, sino que siempre va a haber un paso anterior que termina y justamente después comienza el siguiente. Cuando tenemos esas partes del logaritmo, si ustedes ven que hay en pantalla, dice inicio, tomar la tetera, vamos a hacer té, llenarla de agua, encender el fuego, poner la tetera en el fuego, esperar que hierva el agua, tomar la bolsa de té, introducir en la tetera, esperar un minuto y echar la tetera en una taza. Aquí, incluso en este logaritmo, aunque ustedes lo ven así, hay muchos pasos que no están ahí y que debieron haberse hecho. Por ejemplo, entre tomar la tetera y llenarla de agua, había un conjunto de pasos. Estaba, por ejemplo, alzar la tetera,
estaba caminar, estaba abrir el grifo y ahora sí llenarla de agua. Antes de encender el fuego, había más pasos. Si ustedes ven, aquí hay más pasos. Llenarla de agua. Había que taparla de nuevo, si el caso de una tetera. Habría que cerrar el grifo primero, taparla, caminar para caminar, ya sea que no estabas, ¿verdad?, cerca de un toma corriente, en el caso que fuera eléctrica, o digamos en el caso que fuera eléctrica, después estaría conectarla en electricidad, después ponerla, encenderla. Entonces hay un sinfín de pasos que incluso entre de estos pasos no están, pero son pasos que no se obvian, no se pueden obviar, sino que deben de tener una instrucción. Un factor muy importante también a la hora de tomar en cuenta cuando trabajamos con un logaritmo, no importa el que sea, además de ver la definición, ver también las operaciones que vamos haciendo, es en lo posible, chicos, si la pueden subrayar, si lo pueden numerar para ir viendo qué paso es el siguiente, cuál es el primero, cuál es el segundo, cuál es el tercero. Ahorita vimos en el ejemplo anterior con una sola anidación. Una anidación es cuando hay una condición dentro de otra o hay un evento dentro de otro con el fin de tener un resultado. Si seguimos leyendo ese algoritmo que está ahí, vamos a llegar a que hay muchos otros pasos. Cada uno de esos pasos tienen una función o una acción para nosotros. Entonces, para los que quieren hacer programación, o todos en general, principalmente los que quieren programación, tienen que comenzar a pensar paso por paso. Vamos a tener que comenzar a pensar un paso a la vez. No hacerlo muchas veces desde nuestro orden normal de eventos, sino qué sucede antes y después. Eso es lo que nos va a ayudar en gran manera a percibir bien cómo se va creando un logaritmo, incluso cómo creamos nosotros un algoritmo para que funcione. Ok, hay instrucciones básicas también. Y esas mismas instrucciones las vemos por etapas. Ya se las he mencionado anterior, pero aquí se las quiero volver a mencionar como para que se pueda percibir un poco mejor ese tipo de etapas. De solicitar, calcular, mostrar. Solicitar exactamente estamos hablando de solicitar datos, como lo vimos en el pseudocódigo, ¿verdad? Que pedía un número, esa es la parte de solicitar. También se le dice etapa de lectura, donde se definen variables, también es parte de esa parte de solicitar, o la etapa de lectura de variables. Esa parte de lectura de variables, como pudieron ver en el ejemplo de pseudocódigo, no precisamente va a estar únicamente de primero. Puede tener una parte del principio, una parte en medio o al final, dependiendo de la función que se vaya haciendo, dependiendo de lo que se quiere hacer con ese logaritmo. La etapa de procesamiento o de calcular, cuando estamos hablando de la parte de cálculo, estamos hablando de operaciones, ya sea como suma, resta, multiplicación, división,
mayor que, menor que, también comparaciones que sean igual, que no sea igual, las repeticiones como vimos anteriormente cuando vimos ese mientras, era parte del cálculo, simplemente lo que hacía era que el usuario repetiera hasta que el usuario diera el número, un número que entrara en los valores. Entonces esa parte es la parte de procesamiento, la parte donde también puede pasar que, o donde sea primera que nos saltemos algún paso porque no lo vimos o porque lo obviamos. Y la parte de mostrar, o la etapa de muestra, que es donde se muestran los resultados o la información del usuario. Entonces, si nos regresamos al ejemplo anterior, a este ejemplo de acá, aquí tenemos, voy a borrar esto que está en, eso que está en pantalla. Toda esta parte viene siendo una parte o la etapa de lectura. Esta parte viene siendo la de cálculo, pero como pueden ver, aún dentro de la parte de cálculo puede haber o se puede solicitar un dato, como es en el caso de ingrese el segundo número. Puede haber otra dentro de la misma, y esa parte la de mostrar resultados o la etapa de muestra. Aquí en esa parte de muestra resultados pasa algo importante. Esta etapa de muestra no precisamente va a mostrar todo lo que pasó acá en todo el algoritmo. Si ustedes ven, en este caso, la parte donde dice escribir respuesta, resultado, únicamente va a mostrar la operación de la división del número, del primer número y el segundo número. Pero si no hubiera estado especificado esta parte, si esa parte simplemente no hubiera existido, va a llegar a hacer la operación, pero no la va a mostrar en pantalla, sino que se va a quedar, hace el cálculo y se cierra. No hay más que mostrar. Por eso les digo que cuando trabajamos con esa parte de logaritmos es bastante, siempre va a mostrar cada paso individual como tal, no hay una parte que se obvie. Esas serían las etapas que tiene las instrucciones o las instrucciones básicas, y las etapas que tiene, como les digo, dentro de ese calcular pueden haber muchas más instrucciones, no únicamente en forma de operación, sino en forma de repetición o en forma de solicitar un nuevo dato, también una comparación. Okay. Otra cosa que es también muy importante cuando estamos trabajando con ese tipo, más que todo a ustedes les va apareciendo muy parecido a eso que está aquí, les van apareciendo palabras y deben de ingresar los números o ingresar un dato en particular. Algo que es bastante importante cuando también trabajamos con logaritmos es que, además de seguir la secuencia, de seguir también saber qué pasó delante y qué hay atrás, es reconocer, como dije antes,
el tipo de datos o cómo nos definieron una variable, porque nos puede marcar una gran diferencia o darnos un error. Entonces, no porque les digan ustedes inserte un número, es un número. Tienen que leer y estar conscientes que la casilla donde se va a meter ese número esté definido para un número y no para una letra. Porque pues se puede dar de que les pongan como trampa una situación así. Entonces es muy importante fijarse en la parte de definición de las variables. Okay. Chicos, hasta aquí alguna pregunta que tengan, algo que no les haya quedado claro. O están claros hasta aquí. Ok, ya vamos a entrar en una parte más práctica para ir analizando un logaritmo. Yo los traje un poco acomodados para que pudiera mantenerse un poco lo que es la acción como tal. Esto que hay aquí, me dicen si logran ver bien el PowerPoint o si, perdón, el Word, o si ocupan que les acerque un poco más para que lo aprecien bien. Ahí está bien, profesor. ¿Está bien? Ahí está perfecto. Ok, perfecto. Si ven, este es un algoritmo bastante sencillo. Aquí, en este caso, se los pongo de esta manera para que se puedan ir guiando de cómo ir más o menos estructurado un algoritmo. De lo que ustedes ven aquí, me pueden decir si está todo bien o si falta algo, viéndolo en la apreciación así general de todo lo que está ahí. ¿O creen que se puede hacer directamente así como está? Profesor, basándonos en el logaritmo, J tiene un principio, un cuerpo y un fin. No, yo creo que así se puede hacer así. Ok. Yo creo que le falta la parte de demostrar. Demostrar. Ok. ¿Alguien más? Hay algo muy importante que les acabo de decir que no está ahí. Están definidas las variables, profe. Exacto, no están definidas. Si ustedes ven ahí, únicamente está el inicio, el final y el cuerpo, pero no está la definición. Si ustedes ven en su proyecto, van a ver que están definidas. Entonces, siempre cerciórense en que estén definidas. Aunque tengamos y sepamos que vamos a trabajar con números, siempre estaba poniendo punto y coma también, la costumbre. Siempre tienen que fijarse que estén definidas, pero en general se las pueden poner de esta manera, se las pueden poner de esta otra. Definir números familiares como 0, o se la pueden poner de esta otra forma, perdón. Sigue estando definidas. Depende de quién escribió, pero en todas se están definiendo. Bueno, en este caso habría que definirla de esta manera, la verdad. La forma que se define sería aquí. Pero estoy trabajando como si fuera un pseudocódigo o como si fuera un lenguaje de computación, pero se definiría de esta manera.
Si ustedes ven, primero se les define, se les pone un determinado valor, vamos, un determinado formato, en este caso como entero, y luego le damos un valor. Por general vamos a trabajar con 0, no siempre es así, no es una regla, pero por general la vamos a definir siempre con un 0, porque así sabemos que ya están inicializadas, entonces tenemos menos problemas a la hora que ingresamos datos. Ok, también Disculpe. ¿sí? Digamos, en definir ahí en la parte que usted está definiendo, Sí. definir se refiere a que saque los datos y los acomode, por ejemplo, en ese caso que hay familiares y está el número de familiares y el salario, defina que hay número de salarios, número de familiares y salarios. A eso se refiere con definir. Ok, con definir estamos diciéndole que a las variables número de familiares y a la variable salario va a admitir únicamente números enteros. Es lo que se está diciendo ahí. Es exactamente lo que le está diciendo ahí. Pero no tiene ningún valor todavía. ¿Sí? No Profe, sé. sería como darle un margen a la variable, digamos, por decirlo de alguna manera. Exacto, darle un margen, darle un tipo de condicionales, un valor, también lo puedo ver como alguien, también. Es porque, o sea, no le está, ella, si le dejamos así, simplemente es un nombre de una variable, pero dentro ella no va a admitir ningún tipo de dato porque no le has definido si va a trabajar con números enteros o con reales o va a trabajar con letras, por ejemplo. Entonces, por eso, cuando trabajamos con algoritmos, y lo van a ver en pseudocódigos, cuando trabajen también con lenguajes de computación, que siempre se le tiene que hacer definición para que se sepa, o esa variable sepa con qué tipo de archivos trabaja. Y luego se inicializa de esta manera, según se necesite, por muchas razones. Una es para evitar errores. Le iniciamos con un valor 0, pero no precisamente va a ser 0. Desde antemano le puedes dar un valor, eso no hay problema. Igual, si queríamos trabajar en este caso con decimales, no podía ser entero, no sería los números enteros, sino podemos haber trabajado con los reales para que reciba cualquier tipo de número. Entonces, inmediatamente, esto lo que está diciendo es: defínale a NUM, familiares y a salario que van a trabajar con números reales. Es exactamente. Podría ser un texto, disculpe. Todo, Algo textual, solo valor. en este caso no, porque estamos hablando de números, pero sí se le puede dar un formato de letra. Voy a entrármeles también. Se puede trabajar con un formato de letra, es dependiendo de con qué voy a trabajar. Una pregunta. Como en un cuadro así, habría que representar las respuestas de la tarea, o sea, de las últimas preguntas. Realmente sí vi un poco las tareas. Yo los puse así, tal vez para que se viera dividido y se pudiera apreciar bastante mejor o más fácil cómo se trabaja el logaritmo. Pero habría que ver si sus profesores se lo admiten de un formato así. Pero por lo general lo que les piden es un resultado, no tanto un logaritmo, sino un resultado, el mostrar al final o algo así. Pero tendrían que hablarlo como para ver si se los admite de esa manera. Vamos, si tienen que hacer el algoritmo, ¿verdad? Si tuvieran que hacer el algoritmo o tuvieran que representarlo de esa manera, es cuestión de lo que les diga el profesor.
Yo creo que no es tanto como el algoritmo, pero a la hora de uno buscar, digamos, sí, tiene usted razón, profe, porque si le piden un resultado o una serie de resultados, pero para justificarlo, ¿cómo hace uno? Recuerden que hay muchas formas de justificar, no únicamente va a ser un Un procedimiento algoritmo también. completo. Hay otras formas de justificar que también se pueden ayudar ahí para que lo puedan hacer. Profe, muchas gracias. Con gusto. En el caso que me dice el compañero, ¿cómo trabajarían en caso de que fueran una palabra, una letra? Bueno, si ocupáramos una letra, por ejemplo, definir un nombre, lo que podríamos hacer, por general, lo van a ver, por ahora lo van a ver de esta manera: definir carácter, definir cadena, dependiendo de lo que están trabajando. Y ahí esta variable nombre sabe que va a trabajar con letras o con una letra. O como texto. O como texto también, exacto. Pues ya le especificaste, como les digo, ya les dijiste qué tipo de elementos va a tener dentro. Obviamente en el caso de definir un carácter, no lo vamos a definir como 0. Por lo general se usa una expresión. Me estoy adelantando un poco esta vez, pero tal vez se defina como esta forma, como un vacío, temporalmente, si el programa lo deja. Ya me estoy adelantando un poco en materia de otra materia. Me pareció que alguien habló, o no sé si tienen un micrófono abierto, chicos, que tengan cuidado. Ok, vamos a comenzar ya a ver lo que es el cuerpo. Si ustedes ven, inicio, fin. En este caso, ¿verdad? Vamos a tener un resultado. Lo que va a pasar es que como no le tenemos... Profesor, ¿sí? ¿puede volver a poner para ver lo que puso arriba? Esta parte de acá. Ajá. Gracias. Con gusto. En este caso, en este algoritmo, no nos va a mostrar nada en pantalla, porque no le pusimos un escribir o un leer, sino que únicamente hace el resultado y te da una acción al final. También otra cosa que es bueno que vayan viendo es separar las partes. Aquí dice escribir número familiar, escribir salario. Aquí en esta parte, si ustedes ven, ya entramos en un sí. Y ese sí que está aquí tiene esta comparación, esta comparación de acá, esta operación, y aquí termina. Este sí termina con este fin sí. Profe, Sí, una pregunta. Sí. Con respecto a lo que anteriormente mencionó sobre el muestreo de datos, que dijiste que lo de escribir y lo de leer para mostrar datos en pantalla. Ok. Vamos a verlo aquí. Como eso que está aquí. Sí. En este caso, yo los puse como escribir acá. Pero esta parte bien podría ser leer. Tienen que fijarse bien cómo se los ponen en sus proyectos. A veces les ponen a escribir, porque ustedes van a escribir está desde su apreciación. Entonces tienen que tener mucho cuidado en esa parte. Puede ser leer. Ahí está leer porque está en forma de un pseudocódigo.
De hecho, ahí está hecho como si fuera un pseudocódigo de PSI. Entonces va a salir leer y escribir. En este caso, yo los pongo como escribir. Por lo general se los ponen así, pero no siempre. Ok, entonces cuando sale escribir y leer es que están mostrando los datos. Escribir. Y cuando sale solo escribir. Cuando sea escribir va a ser que le están mostrando, y leer va a ser cuando usted coloque un dato, para hacerlo ya parecido a lo que tenemos ahí. Así sería la forma. Aquí no hay, lo que pasa es que aquí no hay una parte de escribir, simplemente está esperando los datos. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a insertar un par de columnas, tal vez para que se vea más completo y lo puedan apreciar un poco mejor. Entonces, escribir, número de familiares, y en esta parte vamos a poner es escribir monto de salario. Cuando pone escribir, digamos, número de familiares, es la instrucción que usted le está dando a la persona para que ingrese. Exacto. Y el non familiares es lo que, digamos, que el algoritmo va a tomar como lo que la persona escribió. Como valor. Lo que usted escriba se va a guardar en leer, en non familiares. Ahí se va a guardar. Lo que está diciendo aquí, lo que el algoritmo lee aquí es que espere a que usted digite un valor que se va a guardar en non familiares. Vamos a ponerlo de esta manera para que también se aprecie un poco mejor, entre comillas. Entonces, cuando dice inicio, una vez que se definió, se hizo esta definición que está aquí, la que hicimos al principio, va a dar inicio, que eso no nos va a aparecer en pantalla. Después va a decir, en pantalla va a aparecer número de familiares, o digite número de familiares, sería digite número de familiares. Entonces le vamos a poner, no sé, 3. Este 3 en pantalla le va a salir esto, digite número de familiares. Luego el cursor va a bajar y va a esperar que usted digite un número. En este caso, digamos 3. Va a bajar el cursor y va a decir monto de salario o digite monto de salario. Un número, chicos, que quieran darme. Ocho. 150,000. 850,000. Entonces, salario va a valer, la variable salario va a tener un valor de 850,000 y non familiares de 3. Seguimos. Bueno, aquí me adelanté un poco esa parte, pero ya vamos a seguir. Después entramos, ustedes ven aquí un sí, entonces vamos a ponerle entonces acá. Ponerle todos estos entonces. Dice que para seguir o para entrar
en esta operación, num familiares debe ser igual o menor que 4 y salario debe ser mayor a 500.000. Se nos cumplen estas condiciones para seguir en esta operación. Sí. Ok. Si se nos cumple, quiere decir, en este caso, total, cuando haya un total y no hay una asignación de total aquí, a cómo se está trabajando, quiere decir que total va a ser igual, en este caso, a salario, 850. Profe, una pregunta, ¿eso sería la variable total? No es, por lo general, ¿O solo un monto? en este caso lo estamos viendo como un último monto. Por lo general, cuando vayamos allá a trabajar con códigos y pseudocódigos, tenemos que definirla. Tiene que haber una definición. Okay. Aquí lo estamos viendo como el último valor o el valor anterior. Entonces es... Ahí el valor de salida sería, o sea, sería solo salario. Sería solamente salario. De hecho sería exactamente esto. O lo pueden ver solamente como total. Va a variar de cómo el código esté estructurado. Yo se los puse de esta manera para dar ese ejemplo de que son iguales. Entonces nos queda igual. Y si este fin sí es el final del sí en el que hayamos entrado, si hacemos la siguiente comparación, aquí entran ya expresiones como las que vimos al principio, y o, cuando vimos tablas de verdad, conectores lógicos y toda esa parte. Entonces aquí está diciendo que debe cumplirse esta primera condición, esta segunda condición y esta tercera condición para que entre a este otro. Pero ustedes ven, dice que familiar tiene que ser mayor que 4. Bueno, aquí hay un problema. Tendría que ser menor que 4 y mayor a 0. Se nos cumple. Tenemos 3. Salario debe ser mayor a 500 y se nos cumple. Las 3 se nos están cumpliendo, entonces entraríamos a esta parte. La del salario no, porque dice que el salario es menor a 500. Perdón, No mayor. Sí, dice menor que dice 500. menor que 500, sí, tienen razón, chicos. No nos entra. Como tenemos is, y recuerden que cuando trabajamos con conjunciones y disyunciones, nos decían o que las dos tenían que ser verdaderas o las dos debían falsas, una falsa y una verdadera. Aquí, como estamos trabajando con esta y nos están diciendo que las 3 deben de cumplirse para poder seguir. Entonces aquí no va a entrar. Y si entramos en este siguiente, dice que si número familiar es igual a 0, no, tenemos 3. Ya con solo eso sabemos que no funciona. Entonces llegamos al fin del logaritmo sin pasar, sin hacer ninguna operación de las que estaban en estos otros sí. En este logaritmo, en esta forma, si se cumplen, si un logaritmo se fuera cumplido 2 veces, si hubiera cumplido aquí y aquí, debería haber entrado, como lo iba haciendo yo. En este caso no, y no nos va a mostrar en pantalla porque no le dimos un mostrar o una parte de mostrar o escribir. Si ven también este sí termina en este fin sí
Y vamos a ver, este otro sí termina en este fin sí. Entonces nuestro resultado terminó aquí. Y ese fue toda la operación que hicimos. Si nos pidieran cuál fuera el monto de salario con esas condiciones, con esos valores de 3 familiares y 850 de salario. Ahora lo vamos a ver con otras condiciones diferentes. Dice, vamos a ver, si familiares, no familiares, fuera 2 y salario fuera 250. Si se diera ese caso, van a ver que no se cumple esta que está acá. Entonces esta función de acá o esta operación de acá no la podemos ejecutar. Si vamos a esta, familiares, número de familiares es 2, nos entra en esta condición, y salario nos entra en esta otra condición, porque es de 250.000. Entonces, ¿qué pasa? Total, cuando ya lo van a ver con total, a ese total le vamos a sumar 50.000 colones, es decir, 300.000. Ese fue nuestro total. Y si vamos aquí, no entra tampoco, porque familiar debe ser igual a 0. De ahí nos quedó. El salario final de esta persona fueron 300.000 colones. ¿Sí? Sería salario, porque total no está definido. Sí. O sea, salario más 50.000. Sí, pero muchas veces no se los ponen como salario, sino se los ponen como total, refiriéndose a la última operación que hicieron, o al total de la última operación que hicieron. Pero no hay una última operación, o sea, lo que tengo es, según las condiciones, lo que tengo es un salario de 250.000 y el total no está definido, entonces yo no puedo, o sea, yo no podría poner ahí 300.000, pondría 50.000 nada más, porque no estoy sumando salario. Eso es si lo estás, sí, originalmente cuando trabajamos con un lenguaje de esa manera, pero hay momentos, se los digo porque pasó cuando me llevé yo lógica, que nos los ponían como total, incluso salario, ¿verdad? Y entramos inicialmente con un total a veces, y era eso mismo. Yo se los pongo como, se los puedo poner como salario, pero tengan claro esa parte, que puede ser que en algún momento se lo definan como total en vez de salario, porque hace referencia a una última operación o una última ingreso de datos. Eso es lo que pasa. Como les digo, es cuestión de apreciación. Cuando vean esa parte así, tengan claro esa parte. Claro, como decís, si fuera y lo estuviéramos trabajando con un pseudocódigo o con un lenguaje de programación, debe decir salario más 50, y eso me va a dar definir total. Tendríamos que hacer esto. Normalmente haríamos esto y sería de esta manera, pero como te digo, esto sería trabajando ya con un pseudocódigo o con un lenguaje de programación. Esto es, como les digo, con lenguaje de programación. Y si ustedes ven, se los ponen más que todo para desarrollo de lógica en las tareas. Entonces tengan claro esa parte, que si les ponen total, pueden referirse a esa última parte.
Profesor, entonces, ¿total es el resultado o el último ingreso de datos? ¿O estoy mal? Ok, total. Depende cómo se los pongan. Es que habría que ver el logaritmo como tal. Porque total, como les dije, cuando me tocó hacerlo a mí, tomamos total como el último dato que hayamos adquirido, ya sea en este caso salario o fuera el total de una operación. ¿Ves? Eso es lo que pasa. Ok, entonces sí es como más o menos le dije, Sí, podría ser el último, o sea, podría ser el resultado o el último ingreso de exacto. dato. Sí, Ok. entonces lo que tienen que hacer es fijarse bien cómo se lo están dando en el logaritmo, para que ustedes no se confundan. Aquí como se los puse, está para pseudocódigo. Así es como se podría representar como pseudocódigo. Ok, no sé, hasta aquí. Si les queda alguna otra duda, o si quiere que lo hagamos igual fuera pasado si fuera cumplido esta última condición. Si hijos fuera sido, si familia familiares hubiera sido 0, estamos hablando de una persona que es únicamente su salario, y salario hubiera sido, dice que mayor o igual a 500.000, a esa persona, si lo hubieran restado, 52.000 colones, sin pasar por ninguna de estas, porque no cumple ninguna de estas condiciones. Y si el salario fuera menor a 500.000 en ese último caso, entonces el resultado en todo va a ser en blanco, porque no cumple ninguna de las tres condiciones. Si no hubiera cumplido ninguna de las tres condiciones, esa persona posiblemente, como estamos sacando aquí un aumento con respecto a su salario fuera quedado exactamente igual. Si hubiera sido, no sé, 350, esa persona le hubieran pagado 350.000 colones, nada más. No lo hubieran ni subido aquí, ni lo hubieran bajado aquí. Hubiera sido casi como haber entrado en esta parte. No entró. Entonces, pero ¿cómo se podría eso tomar en cuenta para responderlo? Que, digamos, sería 0 entonces. No, o sea, no que sería, posee un valor. no sería 0. Su salario sigue siendo 350.000. Aquí simplemente calculamos aumentos y, digámosle, restas de salario, disminuciones de salario. Ok, Nada más. gracias. Porque si te acuerdas cuando entramos aquí, la persona simplemente quedó con el mismo salario. Profe, No se le aumentó ni se le disminuyó el salario. ¿Sí? sí, digamos, con respecto a lo que están mencionando, si hubiera sido para más claridad, bueno, poner el algoritmo a la par, poner, ok, el detalle principal del algoritmo, de lo del aumento de salario, aumentos, creo que es algoritmo, aumentos. Exacto, vamos, es por lo general cuando nosotros estamos haciendo un algoritmo, tenemos que nombrar ese algoritmo. Obviamente tiene que ser un nombre significativo. Le podemos poner aumentos de salario o ajustes de salario en este caso, porque hay también una resta. Sí, así ya estaríamos como más claros Exacto. del significado principal bueno, lo que se trata el algoritmo. Sí. Pero a veces van a encontrar únicamente que les diga algoritmo salario, nada más. O van a encontrar tal vez que les diga algoritmo aumentos o ajustes, nada más. Es decir, tienen que tener cuidado y analizar lo que dice, lo que es el algoritmo.
Pero sí, se puede dar. Me parece que ya dentro de trabajo que ustedes tienen esta vez, ya los totales vienen definidos, de hecho, de esta manera, si no me equivoco. Entonces por ahí no hay problema, porque ya les viene Sí, profe, definido el total. ese era el tema que el compañero estaba hablando, que quizás como en el proyecto viene todo definido y demás, pues estamos como pendientes a que los ejemplos vengan como parecidos. Sí. No tanto como al aprender como más de cero. Sí, bueno, ya los traen, como les digo, no siempre, pero esta vez sí creo que sí se los traen bien definidos, entonces no pasa nada. Pero sí, en este caso se hace una atribución como esa, también se puede dar. Entonces no sé, otra cosa, o si quieren trabajar ustedes dan los datos a gusto de ustedes y vemos cómo caen también. Yo lo voy haciendo y ustedes me van diciendo cómo va la operación. Profe, algo que yo no tengo definido es que por cada fin sí, Ajá. se supone que es una operación diferente. Sí, en este caso, cuando tenemos fin sí, estamos hablando que aquí iniciamos un sí, ¿verdad? Ajá. Aquí lo estamos terminando, ese sí lo estamos terminando aquí. Ok. Y si dice sí no, es una condición. Estamos hablando, eso también quería verlo, si lo tenía en otro ejemplo, que es como parecido a este. Cuando tenemos un sí no, tenemos esta condición, por ejemplo. Si el total es mayor a 120.000, si esto se cumple, entramos aquí. De hecho, si ustedes ven aquí, es un sí anidado, un sí dentro de otro sí. Pero si esta condición no se cumple, comienza a funcionar el sí no. El sí no es el que entra en acción. Entonces no finalizaría ahí. No finalizaría ahí, sino que finaliza en esta otra parte. Si Solo tenemos, sería un monto. exacto, Un monto más. Habría un cálculo más. Si total, hablemosle aquí que es 100.000 colones. ¿Ese 100.000 colones es mayor que 120? No, entonces no entra en esta parte. No puede ejecutarse esta parte del código. Pero no termina. Profe, ¿y si es igual a 120.000? Es igual. Va a pasar exactamente lo mismo que les voy a explicar ahorita. Si ven este sí que tenemos aquí, no termina aquí. Este sí de aquí termina después del sí no. Termina aquí. El sí que está aquí, el fin sí que está aquí es de este otro sí. Entonces, si no se podría tomar como un condicional, o sea, si no cumple la primera propuesta, entonces pasamos a la segunda. Exacto, si no cumple esta primera parte, entonces se va a hacer esto otro. Por ejemplo, en ese caso, si 100.000, si fueran 200.000, que es mayor que 120, entraríamos, hacemos esta operación de acá. Aquí tenemos que el total era, que yo quité el total y lo puse en 200.000. Entonces a esos 200.000 le sumamos 120.000. Si esa suma, ese nuevo total que tenemos aquí, en esta suma, fuera mayor que 400, entraría a sumar estos 10.000 más, pero no es el caso.
No es el caso aquí. Entonces quedaría ahí. No se cumple ese segundo sí. Sino que nos sacaría de entonces al fin de todo el logaritmo. Nos tira hasta acá. Si se hubiera cumplido y ese total hubiera sido 400 401.000, está arriba de 400, pasa. O sea, tengan claro, si aquí hubiera con solo un 1 que hubiera ido ahí, como estamos trabajando en este caso con números enteros, hubiera comenzado a funcionar el sí anidado que tenemos dentro. Profe, ese es sí 401.000. Es mayor, pero ahí dice 4 millones, ¿no? Sí, dice 4 millones. Ahora sí. Tenía un 0 de más. Ahora sí. Si 401.000 es mayor que 400, sí, es mayor. Súmale 10.000 más. Eso sí va como por de una forma de escalera, entonces se cumple primero. Exacto. Si 200.000 es mayor que 120.000, entonces se proceden a sumarle los 20.000 y si esa cantidad da mayor a 400.000, entonces se le procede a sumar 10.000 y si pues se pudiese seguir ahí para abajo, entonces se podría decir si esa cantidad da mayor a 500.000, si así se cumple la regla se le suma 5.000 y así. Sí, depende cómo se va haciendo, depende de lo que dice el algoritmo, como les digo. Si lo hubiéramos hecho aquí con 100.000 colones como teníamos al principio, no entra aquí, vamos, no entra aquí y no entra esta parte, pero hay un si no, entonces lo hubiéramos sumado 5.000 colones y hubiera sido 105.000 colones. Ok, profesor, gracias. Porque no se cumplió la principal, pero había, como decirle, el plan de respaldo. Así es que cómo se van trabajando un sí anidado y un sí con un sí no. Pero como les digo, si ustedes ven, tienen que fijarse dónde comienza y dónde termina un sí cuando comenzamos. Pocas veces he visto que le pongan sí anidados. Sí se los pongo para hacerlo un poquito más complicado. Y a la hora que ustedes lo vean entre va a ser mucho más fácil de comprenderlo porque van un paso adelante. ¿Profe? ¿Sí? Yo quisiera saber cuando, digamos que en ese sí 100.000 es mayor a 120.000. Yo quisiera saber cuando el mayor, vamos, no tiene un igual, porque, vamos, si 120.000 es mayor a 120.000, ¿qué pasaría matemáticamente si no está el mayor o igual? ¿Subiera esto así? Sí. Ajá, sí, pero no tiene el igual, porque no es ni mayor ni menor, es igual. No se cumple, porque es únicamente mayor. Si hubiera sido mayor o igual, sí. Pero no, ahí, ok, si no tiene el igual, entonces no se cumple. No se cumple, no se va a cumplir. Entonces pasa lo siguiente, cuando estamos hablando de un mayor que, estamos hablando que comienza a contar de esta manera. No incluye este mismo número. Cuando nosotros ponemos menor que o mayor que, no incluye el número que estamos evaluando, a menos que les pongamos mayor igual o menor o igual. No incluiría los 120.000. ¿Cómo? No te entendí bien, perdón. En ese caso no incluiría los 120.000 porque es mayor que. Exacto, tiene que ser mayor que 120.000 en este caso. Como les digo, si hubiera sido 120.000.01 y ya es mayor. Sí. Claro, son enteros, pero es un ejemplo. Sí, si hubiéramos trabajado con números reales, sí, hubiera sido válido. Lo estamos hablando con enteros. Como les digo, igual si hubiera sido mayor igual que o menor igual que. Están excluyendo al número, ese número, llamémosle número límite, no lo están incluyendo dentro de.
la comparación. Entonces, si es igual, no entra. Igualmente, si hubiera sido únicamente igual, entonces, si es mayor o es menor, no entran, solamente el número igual. Son comparaciones muy exactas. No permiten un margen de error según la variable o el formato que le tenga la variable, ¿verdad? Si hubiéramos estado trabajando con reales, como el compañero, 120.000 .1 ya hubiera entrado, si fuera el caso. Aquí también es importante recordarse los números enteros, racionales, los negativos, toda esa parte es bastante bueno darle una repasada o recordarla para poder entender o apreciar mejor cuando estén definiendo una variable. Chicos, ¿alguna otra consulta que tengan esta parte del sí, si no? O si tienen alguna duda. Profe, yo tengo otra, ¿sí? Aparte de esta. Sí. Nada más para aclarar, quisiera nada más aclarar para yo estar totalmente, para conocer bien, porque sinceramente todavía no me he leído absolutamente nada. Entonces, quisiera saber que si cuando en el algoritmo sale la parte de mostrar los resultados, si está, se muestra, y si no está, los resultados nada más no se muestran, ¿verdad? Sí, es que obviamente. En el caso, ¿cómo decirte? En el caso que ahorita nosotros estamos trabajando, te van a pedir un valor, entonces siempre el valor sí vas a llegar al valor. El escribir o el mostrar el último valor es algo que se da únicamente en pantalla. Entonces es para que cuando le damos escribir, vamos, si le damos aquí escribir total, y hubiera sido los 170.000 colones, es lo que está haciendo es mostrar en pantalla, únicamente mostrar en la pantalla. Pero el hecho que no esté no quiere decir que el resultado no se haya hecho, simplemente que no lo muestra en pantalla, así como no mostró ninguna de estas operaciones, pero el resultado está. Ok, entonces para estar bien claros, eso, lo que me acabas de explicar, lo de escribir, eso tiene que estar ya en la parte final del algoritmo. Sí y no precisamente va a estar en el final. Puede ser que en algún momento, depende del algoritmo, puede estar dentro de otro del cuerpo o de una operación. Lo que pasa es que cuando escribimos, en este caso estamos viendo operaciones muy lineales, entonces por lo general va a estar al final. Pero cuando ustedes comiencen a trabajar con pseudocódigos y todas esas partes, van a ver que bien ustedes pueden mostrar un cálculo mientras se va trabajando con él. Eso no es un impedimento. Simplemente aquí es cuestión de que si usted quiere hacer una suma, usted ocupa saber el resultado de la suma, entonces le podemos mostrar, pero no precisamente, digamos, únicamente en la parte final va a estar puesto ahí el logaritmo. Como, profesor, como un ejemplo simple, como la calculadora que le va mostrando en la suma los resultados parciales, si uno lo pusiera así en esa opción. Exacto. Si nosotros quisiéramos, aquí le hemos puesto, después de total más 20.000, escribir total y nos hubiera aparecido la suma de total más los 20.000. Va en función de lo que nosotros queremos mostrar en pantalla y lo que queremos hacer. Porque hay operaciones, hablando un poquito ya más de programación como tal, hay momentos en los que nosotros tenemos más de un resultado y solo mostramos uno en pantalla.
tal vez el que le interesa al usuario, pero para nosotros hay un montón de resultados que son importantes, simplemente que no los ponemos en pantalla. Entonces va de esa manera. Igualmente hay cálculos que al usuario le gusta ver y otros que no. Entonces vamos a mostrar los que el usuario vea importantes. En el caso, creo que los trabajos de ustedes, el mostrar por lo general está al final para mostrar el resultado, pero esa es la impresión en pantalla. Así como posiblemente van a haber otros que ustedes lleguen y no les va a imprimir la última parte, pero el resultado va a estar ahí, simplemente que no se mostró. Eso es lo que pasa. Ok, sí, la parte de eso, de imprimir en pantalla, tiene que estar relacionado con escribir como el pseudocódigo que usted en la presentación bueno, valga la redundancia, nos presentó, que dice mostrar resultado, o el escribir respuesta y resultado. Escribir respuesta es como para saber qué está mostrando, y resultado es el resultado de la operación. Ok, cuando sale eso, sí se está mostrando al otro usuario. Exacto. Bueno, o al usuario. Se le está mostrando al usuario. Exacto. Sí, porque si no sale esa parte, muestra el resultado, se está haciendo el procedimiento, el cálculo matemático o el cálculo, ¿verdad? Pero no se está mostrando. Sí, simplemente lo que pasa es que ahí no se está mostrando, si no hubiera estado. El resultado tiene un valor y va a ser la división. Simplemente que no está en pantalla, no sé exactamente. Ok, perfecto. Es decir, esa era. Pero no lo despliega en pantalla. Sí, simplemente que al no ver escribir, de hecho, se puede haber escrito escribir y poner resultado nada más, sin poner esta parte. Pero el usuario no va a saber qué es ese número. Simplemente está viendo un número en pantalla. Eso es lo que pasa. ¿Ves? Pero sí, si no está la parte de escribir, simplemente no lo está mostrando. El resultado está, pero no está en pantalla. Sí, se pone un tipo de leyenda para que sea entendible para la persona que esté usando el programa o lo que sea que esté usando. Exacto, es porque recuerden que cuando nosotros trabajamos, quien está programando sabe lo que está haciendo, pero no va a ser la persona que use por lo general ese programa o ese logaritmo. Entonces ese algoritmo, entonces la persona que lo usa, si no le especificas, no va a saber. Es cuestión de que la persona pueda apreciar lo que está viendo y saber qué le están dando como respuesta, qué le están mostrando en pantalla. Por eso les digo, profe, ¿sí? Disculpe, no sé si suena algo raro, pero y uno puede hacer que se muestre algún mensaje cuando se cumple X condición, digamos, o solamente con un resultado se puede mostrar algo. No, de hecho, si ustedes ven aquí, en este mientras que tenemos acá, se está mostrando escribir número primero y lee un número y listo. Ok. O sea, no precisamente tiene que ser el resultado. Lo hacemos con el resultado porque por lo general cuando una persona lleva una operación, lo que quiere ver es el resultado. Pero pasa que algunas tareas o algunos trabajos ustedes no le ponen el escribir, solamente les piden que pongan el resultado de una suma, de una operación, y eso sí está. Entonces ahí tienen que tener cuidado. El resultado está, aunque no se pueda percibir o no se pueda ver en pantalla. Igual, chicos, nos quedan un par de sesiones más y vamos a agarrar estos temas y todos los que vienen en el proyecto final, lo vamos a agarrar y los vamos a desmenuzar con trabajos cada vez más parecidos al que ustedes tienen. Aquí lo abordé así porque había que ver teoría y un poquito de cosas más, pero las próximas sesiones sí vamos a verlos un poco más parecidos a los que ustedes tienen en el proyecto. No sé, ¿alguna otra duda que tengan en esa parte para ayudarles? Profe, en el cuadro de Word anterior que usted puso, se podría volver a verlo un momento.
para una aclaración. Ajá. Ok, esa columna de la izquierda donde dice fin sí, no quiere decir que va a ser el final del algoritmo, simplemente va a saltar, digamos, a otro tipo de condición que tengamos abajo hasta que se cumpla. Es que vamos, los fin sí van a ser el final de una condicional sí. Si se cumple. Si se cumple. Vamos, okay. Fin sí. En el caso del final del algoritmo, inicio, fin o final. Si hubiera un mientras aquí, va a decir fin mientras, para especificar de dónde es ese final. Este fin sí está acá, es de este sí. Y este fin sí, de este sí acá. Ok, cuando se cumple, entonces ahí sí salta ya al final, al fin. Exacto. Ya sea que llegara a este fin sí, al amarillo, al rojo o al celeste, inmediatamente iba a terminar porque no hay otra, no cumple ninguna otra condición y tampoco hay otra operación fuera de los sí que tenemos acá, de los condicionales sí que tenemos ahí. Es muy parecido como cuando vimos tablas de verdad y veíamos sí, entonces. De hecho, por lo general van a haber acompañado un sí con un entonces. Si número es igual o si número es, entonces se aplica lo que hay dentro. En el caso que esté el sí solo, sino como está aquí, que es un sí con un si no, que si no funciona, si no se cumple esta, se hace esto. Entonces, es una condición que se debe o no cumplir. Es una condición, sí, es una condición que no es que se debe o no cumplir, sino que esta es una condición, es un sí, donde te está diciendo que si no se cumple de esta manera, se va a cumplir de esta otra. Lo que está diciendo es, si viene y entramos en esta parte y se cumple esto, operamos de esta otra manera. Si no se cumple porque era menor o igual, entramos a esta otra. Los si no son, vamos a ver, si lo hubiéramos puesto aquí, lo hubiéramos puesto, por ejemplo, nos hubiéramos cerrado toda esta parte haciendo un montón de si añadidos en un si no, pero no es la idea. ¿Qué pasa? Que si hubiéramos tenido esto, si no hubiéramos tenido nada de esto, si no hubiéramos tenido nada de esto, pero hubiéramos tenido un si no acá, si aquí hubiéramos tenido, si lo hacemos así, entra aquí únicamente los que cumplan y se le suma los 25.000. Si entra y no se cumple esto, pasa directo al fin. Ok, si hubiera sido el caso que tuviéramos un si no en este ejemplo de acá, vamos a ver, si hubiéramos tenido el caso de un si no, que les dijera si no, entonces a total va a ser igual a salario más 100.000. Entonces todos los que no cumplen esta condición van a ir a esta y se les van a sumar 100.000 colones y luego el fin, porque digamos, en este caso yo eliminé toda esta parte. Eso es lo que pasa. Todo lo que no cumple esta condición va a cumplir lo que hay en el si no. Entonces, si así les queda un poco más claro, si te contesté la pregunta.
Genial, profe, genial. Ok, perfecto. Entonces, no sé, chicos, otra pregunta que tengan acerca de esto. Y esa pasaría a ser la variable total. Y esa pasaría a ser la total. Ok. Profesor, yo tengo, digamos, la pregunta es que en un algoritmo pueden existir variables tanto de números como de nombres, por así decirlo. Claro, pueden haber todo tipo. Pueden haber, ya sea, en este caso solo use números. En este de acá. Pero por ejemplo, bien, yo arriba definí una variable como carácter. Si ustedes ven, aquí definí nombre como un carácter. Entonces yo hubiera puesto aquí escribir y le pongo digitar nombre. Podría ser como una base de datos. Exacto. Que busque, si empieza con A, entonces que busque todos los que empiezan con A, o ese tipo de cosas. Exacto. Es que el ¿Cómo? logaritmo es la base para hacer todo eso que estás diciendo. Exactamente, eso que estás diciendo, compañera. Es lo que hace un logaritmo. Ya serían logaritmos de búsqueda, otro tipo de algoritmos un poquito más complejos, porque aquí lo estamos viendo más del tipo matemático de operaciones. Exactamente. Si le pongo escribir nombre, leer nombre, le hubiera puesto, no sé, no he puesto Rómulo de nombre. Y si por acá hubiéramos hecho, vamos a ver si puedo, un mostrar, por ejemplo, le hemos puesto un mostrar y le ponemos escribir y le ponemos nombre, que estamos, en este caso estamos poniendo nombre no como la variable, sino como una especificación de lo que se va a escribir, y le ponemos nombre. Creo que nombre lo puse con mayúscula. Sí. Después lo hubiéramos puesto y Una pregunta, profesor, en ese tipo, digamos, que cuando es con texto y no con números, sí hay que ser muy cuidadosos si tiene que ser con mayúscula o no con mayúscula, y esas son cosas que habría que especificarle. exacto, cuando estamos hablando de mostrar, las variables tienen que estar exactamente iguales a como las definimos. De hecho, en todo el procedimiento debe ser, si la variable era salario con mayúscula, en todas debe ser salario con mayúscula. Si ustedes ponen salario con minúscula, es otra variable y esa no está definida ni está inicializada, entonces no va a tener un valor y les va a dar un error. Ok. Entonces, si le ponemos, por ejemplo, un mostrar, que es escribir nombre. También depende del programa, ¿no? ¿Cómo? También depende del programa. Exacto. Lo que se Porque va a poner. Hay programas que son lo que se llama case sensitive, o sea, que son sensitivos a las letras mayúsculas o minúsculas, y hay otros que les, por decirlo así, con el perdón, les vale, ¿verdad? Sí, son más flexibles en ese caso. Si al final del dato el salario total hubiera sido 400.000 y queremos mostrarlo, le ponemos escribir nombre, la variable, escribir salario, la variable total, y lo que nos aparece en pantalla es lo que ustedes ven aquí: nombre, Rómulo, salario, 400. Listo, eso fue lo que se presentó en pantalla. Obviamente, aunque no lo hayamos puesto en pantalla, el nombre estaba y está en la base de datos y está el total, aunque no lo hubiéramos puesto de esa manera, aunque no le hubiéramos puesto el mostrar o el escribir. Profesor, disculpe, solo para aclarar, escribir se refiere a lo que nosotros nos muestra la máquina y leer es lo que nosotros tenemos que escribir como un dato. Exacto. En este caso es la perspectiva de la máquina.
Entonces para la máquina, cuando podemos escribir, es que ella ponga en pantalla. Y cuando le ponemos leer, o pone leer, es que ella está esperando leerles un dato que ustedes estén poniendo. Exactamente así como... Serían los datos que ingresa el usuario, no lo que ingresó el programador. Exacto. Exacto. Claro que ustedes, todo lo que estamos viendo nosotros, lo estamos viendo desde la perspectiva del usuario, no del programador. Porque ustedes no saben lo que hace el programa como tal. En este caso, de ese algoritmo, yo hubiera sido el programador, pero ustedes lo están viendo como usuarios. Entonces tengo que especificar cada parte para que ustedes puedan saber qué están haciendo. De hecho, en los trabajos ahí dice escribir, leer, para que ustedes sepan que leer, ustedes ingresan un dato, y escribir es lo que ustedes se les está solicitando. También lo pueden ver desde esa manera. Digamos, escribir es lo que se está pidiendo y leer son los datos que están ingresando. Exacto, también es una buena forma de verlo. Es también una buena forma de verlo. Sí, porque el programa lo que hace es mostrar, digitar nombre. Lo que él espera es leer el nombre que que el usuario va a digitar. Exacto. A veces tenemos, como les digo, diferentes perspectivas, pero llegamos a la misma. Porque también depende de cómo se comporte el programa con el que estamos trabajando. Pero el propósito aquí es que ustedes logren analizar un logaritmo y ver que son pasos consecuentes. No hay una parte que esté obviada o que se saque por deducción, sino que se hace y se va haciendo lo que está mostrando ahí. Nosotros la primera vez que lo hicimos, esta parte porque no estaba, aunque estaba definido arriba, el sistema no lo estaba pidiendo, el algoritmo, perdón, no lo estaba pidiendo. Entonces no lo hicimos la primera vez, hasta esta otra. Como les digo, lo que tienen que hacer es leer bien el algoritmo que le están dando y analizarlo bien. Leanlo con calma, vayan línea por línea. Pues era lo que hacía yo, es que yo le ponía colores. Si yo sabía que este sí está aquí, este sí no es parte del mismo sí, y este fin sí es el final de este sí. Entonces yo los ponía de colores y yo me iba ubicando para no confundirme, que después leía un sí o un sí no donde no era. Si vamos a ver aquí, también funciona la indexación. También. Gracias, sí. Pero ahí también está en orden. Entonces sabemos que aquí comienza la orden y aquí viene una operación a seguir, porque está de esa manera. También es una forma igual. Siempre les ponen un espacio de sangría en los proyectos donde lo que es la condición y lo que hay dentro de la misma. Entonces ahí también tienen esa ventaja. Profe, disculpe, una pregunta fuera del tema de estudio. Ya digamos, el proyecto hay que entregarlo el 30 y el 30 cae sábado, pero igual eso es el 30 hasta las 11:55, pero ¿vamos a tener otra sesión o esta es la última? No, nosotros creo que nos quedan 2 sesiones más todavía. Esta era más que todo para ver la materia que quedaba, y nos quedan otras 2 sesiones para poner en práctica, para poner ya a hacer óperas más parecidas a lo que ustedes tienen en el proyecto. Tranquilos. Ok. No, por eso no hay. Compañero, el proyecto cierra el 8 de mayo. ¿El 8 de mayo? Ajá. Chicos, entonces no sé si tienen otra duda aparte de esta. Porque igual, si en el transcurso de la semana... Sí, disculpe, profesor, tiene razón, compañero, gracias, no lo había visto, pensé que era el 30, yo ya estaba aquí intentando, pero sí, gracias, profesor, también, y el compañero por corregirme. Con gusto. Como les digo, cualquier cosa igual, chicos, si ocupan o tienen una duda en específico, vamos, que no esté relacionada con la tarea,
pásenlo al correo y vemos si la podemos trabajar y evacuar esas dudas, no hay problema. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay un mientras de esta manera o hay un sí de esta manera? Lo pueden hacer. Si les recomiendo, no las compliquen tanto porque los de la tarea están bastante simples. Entonces tampoco quieran consumir más información de la que necesitan porque se pueden embotar. Y la idea es que ustedes analicen, la base principal es que ustedes analicen un logaritmo y sepan hacer los pasos que le está pidiendo en el orden que se lo está pidiendo. Porque sé que, por ejemplo, el libro de Floyd trae mucha información adicional, muy buena, acerca de todo esto. Entonces ahí también estudienlo, pero concéntrense más en lo que les entra, para que sean más efectivos. Entonces no sé, chicos, si tienen alguna otra duda, algo más que les pueda ayudar con esto, o si quieren mandar preguntas al correo para ayudarles también con eso, ustedes me dicen. Mi parte sí me ayudó muchísimo, pero pues ya lo entendí, entonces no habría nada más. Gracias, profesor. Ok, chicos, si no hay nada más, no sé, otra persona que no sé, que tenga una duda, y con mucho gusto. Darle las gracias, profe. Demasiadas gracias por la ayuda. Ok, chicos, buenas noches. Con mucho gusto, chicos. Profe. Con mucho gusto. Como les digo, si les nace una duda en la semana, pues manden la consulta ya sea al correo del compañero Michael o al mío, no hay ningún problema. A ver si le podemos ayudar o la podemos incluir dentro de las tutorías que vienen. Bueno, sesiones de apoyo. De hecho, son sesiones de apoyo que vienen para que ustedes vayan sacando esas dudas que puedan tener. Eso no hay ningún problema. Igual yo les voy a traer más prácticas que van a ser un poco más parecidas a las que ustedes, a lo que ustedes tienen en el proyecto. Así que tranquilos, si todavía tienen bastante tiempo. También vamos a trabajar un poquito. Si ocupan, me dicen, bueno, se lo puedo preguntar una vez. ¿Quieren ver un poquito más de números binarios y de operaciones de congruencia? ¿O se sienten que están bien para el proyecto? Para yo ir viendo en qué nos centramos en estas sesiones que nos quedan. Entonces, un poquito de todo está bien. Un poquito de todo. Sí, profesor, yo le interfiero ahí más que todas las operaciones combinadas de suma, resta y multiplicación, y que uno es en octal y el otro en hexadecimal y bla, 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 bla. Ok, entonces voy ya a buscar un poco de operaciones, a ver cómo lo vamos resolviendo, que no se parezcan a las que tienen el proyecto, y vamos a trabajarlas también, para que digamos, esas semanas que nos queden nos enfoquemos en ese proyecto, chicos, y lo puedan sacar bien. Si no hay más preguntas. ¿Profe? ¿Sí? A mí me gustaría también tratar lo que es lo del acarreo negativo y el acarreo normal, ¿verdad? A veces me cuesta mucho la solución esta de hacer sumas o restas con las sumas con los binarios, con el acarreo. Ok, perfecto, todo eso. Primero que todo, voy a dejar de compartir, de grabar un momento, un segundo, para que el video no se nos haga más extenso. Entonces, a los que van a ver la grabación, espero que la sesión de apoyo el día de hoy haya servido mucho y que tengan éxitos en ese proyecto que se avecina.